Seguimos, hermanos, con nuestro servicio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Bienvenidos, mis hermanos, una vez más. Y el tema del día de hoy se titula La obediencia a Dios. ¿Cómo se titula el tema? La obediencia a Dios, para aquellos que apuntan, ¿verdad? Y esta predicación tiene como texto base Hechos 5, del 40 al 42, que dice de esta forma: Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora yo le voy a lanzar dos preguntas, hermano. La primera dice: ¿cuántos cristianos felices y victoriosos tú conoces? ¿Tú conoces algún hermano feliz y victorioso? ¿Algún creyente? El pastor sí conoce al uno. La segunda pregunta es esta: cuando tú te miras al espejo, ¿ves a ese cristiano feliz y victorioso? ¿Ves a ese tigre así? O a un gatito, ¿verdad? Cuando tú te miras al espejo, hermano, ¿ves a ese cristiano feliz y victorioso? Porque fíjate que todo esto se ha vuelto un dicho en la cristiandad, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras, hermano? Feliz y victorioso y prosperado. Pero la realidad es que se está destruyendo por dentro. Ahora, mi hermano, yo te voy a decir algo. Tú tienes la decisión en tu vida de obedecer o de desobedecer las ordenanzas de Dios. Sabemos que nuestra serie se trata de la obediencia, pero Dios te ha dado la capacidad de obedecer o de desobedecer. Hay un himno, hermanos, les comparto una porción que me gustó, que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Dos palabras muy importantes en la vida del creyente: obedecer y confiar. Y ahorita vamos a ver por qué obedecer y confiar. Es posible, hermano, que en tu vida tengas alguna falta de arrepentimiento de un pecado que no quieres dejar. Puedes tener también pendiente una reconciliación en la cual tú debes de pedir perdón y no lo has hecho. Está pendiente, apuntada en la agenda del corazón. ¿Has sentido en tu corazón ir a compartir el evangelio a una persona o incluso a una familia y no ha llegado ese día? Es que no tengo tiempo. Tantas cosas. Y ahí está pendiente. Dios te ha hablado de restituir aquello que robaste una vez o que estropeaste por irresponsable, y Él está esperando que lo hagas y todavía no llega eso a las manos de esa persona a la cual tú le debes tanto reponer como una disculpa. No ha llegado ese día todavía. Y son cosas que se están acumulando en tu vida, hermano. Si tú has ignorado estas cosas, ciertamente, que son algunas de las que Dios te ha estado pidiendo, lo que estamos haciendo, hermanos, es desobedecer. Eso es lo que estamos haciendo, desobedecer, porque no hemos cumplido, estamos desobedeciendo. Y es por eso que nos preguntamos muchas veces: ¿por qué no tengo gozo en mi vida? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué siento que mi vida se desborona? Y te lo estoy hablando en verdad, ¿verdad?
no simplemente una conmiseración, sino que dentro de nosotros no nos sentimos felices. ¿No será por eso, hermano? Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por este día. Yo pongo esta palabra en tus manos y te pido que abras nuestro entendimiento, el de mis hermanos, para que puedan captar tu palabra, y mi mente, Señor, para poder predicarla como es debido, Señor. Úsanos en este día para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No será por eso, hermanos, que nos sentimos mal, que no sentimos la plenitud de Cristo en nuestras vidas? Y antes de leer el pasaje otra vez, nuestro pasaje base de la predicación, te voy a dar tantito contexto de qué estaba pasando en este momento con los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles estaban testificando de Cristo y del Evangelio. Nuestro Señor había dado la gran comisión y ascendió a los cielos y el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Yo les daré mi Espíritu que los va a llevar a toda la verdad. Y fue el que les dio el valor también para predicar. Los perdidos se convertían, ¿sí? Y ahora, ya siendo discípulos, pusieron al mundo de cabeza, mis hermanos. O sea, fueron los que trastornaron el mundo. O sea, ellos fueron capaces de voltear al mundo de cabeza. Tanto que, mira, ¿cuántos años han pasado? Vivimos al otro lado y estamos predicando el Evangelio por causa de aquellos que estuvieron predicando sin temor delante de las autoridades del emperador y de las autoridades eclesiásticas. Y esto pues no les parecía a los fariseos, a los saduceos y a todos los feos no les parecía. Y los buscaban para echarlos en la cárcel. Y el emperador, al no recibir tampoco la gloria, también los buscaba. Porque como vimos en una clase anterior, era muy sabido que el emperador buscaba adoración. No buscaba solamente que lo obedecieran, buscaba que lo adoraran. Y por lo tanto los hermanos no iban a ser partícipes de eso. Les pidieron entonces que no enseñaran nada acerca de Jesús, aquel del cual ellos habían matado, ¿sí? Y como no obedecieron nuestros hermanos, gracias a Dios, fueron ellos a los que los metieron a la cárcel, porque los seguían encontrando predicando el Evangelio, predicando a Jesús. O sea, eran rebeldes, ¿sí te fijas? Ellos eran rebeldes, pero hacia ellos y no hacia Cristo. Eran desobedientes no hacia Dios, sino hacia ellos. Pero salieron y siguieron predicando el Evangelio por todas las calles de Jerusalén. Y salieron contentos y salieron felices. ¿Cómo te caería, mi hermano, algún azote? Como lo hacían los romanos en aquel tiempo. Un chicotazo, como dicen por ahí. ¿Cómo te caería? ¿Quién sabe, no? Muy fuerte. En aquellos tiempos había unos tratos muy duros, inhumanos, por cierto. Pero aquí vemos a nuestros hermanos contentos por haber padecido por causa de Cristo. Ahora leamos otra vez Hechos 5, pero ahora del 27 hasta el 32. Dice: cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Ay, como que si no hubieran tenido la culpa, ¿verdad? Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y subraya esa palabra, y si la quiere escribir, póngala. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron, él les corrobora, y colgaron en un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su diestra como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados.
De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo. Fíjate, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ok, entonces tú lo obedeces al Señor. Es un resultado. Ahora, si tú no tienes una buena razón para obedecer, hermano, no vas a obedecer. ¿Sí o no? Para todos buscamos una buena razón. Nuestros padres nos dicen, hijo, haz esto. ¿Por qué? Ese por qué es porque queremos una buena razón. ¿O no tengo razón? Maestro, ¿por qué? Necesitas algo para saber, para obedecer, a gusto, ¿verdad? El pastor te dice, hermano, esto. ¿Por qué, pastor? Ahora, ¿quién no quiere ser feliz aquí? ¿Hay alguien que no quiera ser feliz? ¿Hay alguien que no quiera ser victorioso? Puede levantar la mano, está en todo su derecho. Bueno, la felicidad radica, hermanos, entonces, en que obedezcamos a Dios. Y esto solamente es para los creyentes. Todo el mundo busca ser feliz. Todo el mundo está buscando y luchando ser feliz. Pero la felicidad del cristiano no es la felicidad del que vive en el mundo. Es cosa que tú debes de entender ya, tu felicidad no está en el mundo. Si tú quieres vivir igual que el mundo, lo único que vas a encontrar es dolor, tristeza. Pero tu felicidad, por si estabas extraviado, hermano, está en la obediencia a Cristo. Porque el día que tú la haces, eres dichoso, eres bienaventurado y eres el hombre y la mujer más feliz del mundo. Entonces vamos ubicando, porque no queremos que nuestro corazón y el Espíritu también que Dios ha hecho morar en nosotros se contriste, ¿verdad? Ahora, para esto yo te voy a dar 4 razones y te voy a dar 5 requisitos para la obediencia. 4 razones para obedecer, 5 requisitos para que tú obedezcas. Y a lo mejor así te van a salir más las ganas. A lo mejor así, ahora sí, vas a cumplir. Fíjate, la primera razón por la que obedecemos a Dios es porque Dios es soberano. Cuando nos referimos a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él hace en su creación según su voluntad, entendiendo que esa voluntad no es un capricho, sino que gobernando por su infinita sabiduría busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. Por ello, por lo que el apóstol Pablo puede afirmar que en Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que podemos saber que Dios hace todas las cosas y no puede fallar. Él no se puede equivocar, hermanos. Y me gusta una cita de Charles Spurgeon, al que le decían el príncipe de la predicación. Dice, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra, soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo, gobernar las insensatas olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Todo lo queremos de Dios menos que Él es soberano. Porque allí atenta contra muchas de nuestras cosas personales que no nos convienen. Pero Dios es soberano, mis hermanos. Vamos a leer primera de Samuel 15, 22 al 23. Es una historia que tú conoces del rey Saúl. La hemos tomado mucho en cuenta en esta serie. Samuel le contestó,
¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que obediencia a sus palabras? Aquí sabemos que el rey Saúl había desobedecido las ordenanzas del Señor. Si recuerdas, tenía que matar a todos los filisteos, a todos. Ahora, le dice Samuel, entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra, puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y a veces podemos pensar que es poco lo que Saúl desobedeció, así como podemos pensar de Moisés aquella vez que golpeó la piedra. Oye, Moisés, tanto tiempo aguantando a aquellos millones de rebeldes en el desierto, y de repente golpea la piedra y se enoja, y Dios le dice, tú tampoco entras. Y dices, no es justo. O sea, ¿cómo puede ser de que fue un hombre fiel? Aquellos estaban mal, pudieron haber fallado de diferente manera, hasta más, pero Moisés es reprendido grandemente por esto. Yo te voy a decir por qué ahorita. Primeramente, aquí la palabra como hechicería, que es la palabra adivinación. Fíjate muy bien que cuando tú desobedeces al Señor, es como si tú estuvieras practicando la hechicería o la adivinación. ¿Y sabes por qué lo dice el texto? Dice, es decir que Dios te pone en el equipo del diablo, que fue un tipo profético, de hecho, porque después Saúl consultó a un adivino, según el relato bíblico, ¿sí o no? Después, cuando Saúl fue desechado, ¿a quién fue a visitar? A un adivino, a un agorero. A la misma vez que el Señor te dice, mira, el pecado de la desobediencia es como si tú practicaras la adivinación, o sea, es cosa del diablo. Ahora, como idolatría, dice, oye hermano, pero pues yo no soy idólatra. A ver, vamos a ver, si no. Fíjate, cuando la Escritura dice que es como idolatría, te está diciendo, ¿qué es un ídolo, hermano? ¿Qué es un ídolo? Algo que tú amas más, honras más, sirves más y temes más. Y si tú no obedeces a Dios en algún área de tu vida, es que a alguien o algo o a algo le estás dando el lugar de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando la palabra de Dios te dice que cuando tú desobedeces es como si hicieras idolatrías, porque entonces hay alguien más que Dios. No es que tú tengas una imagen por ahí y le prendas una veladora, o que lleves a la Virgen. No te está diciendo eso. Te está diciendo, te vuelves un idólatra. Haces un acto de idolatría delante de mí, porque posiblemente tienes a otro antes que yo. Y recordemos, mi hermano, que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Dice que le ha hecho morar en ti un espíritu, ¿verdad? Y ese te anhela celosamente. El Señor te está buscando y no te va a compartir con nadie. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, imagínate, Dios está diciendo, sabes, yo quiero estar contigo. Y nosotros no queremos estar con Dios, a veces es el problema. A veces la gente luego dice, oye, es que, ¿dónde está Dios? Dice la gente. No, es que Dios está más interesado en ti que tú en Él, en realidad. Dios nos está buscando. Dios no está escondido. Ahora yo te voy a contar un relato de un joven con su padre, para que veas hasta dónde puede llegar la desobediencia. Por ejemplo, una vez el papá de un joven, estando los dos en su casa junto con su esposa, le dice el padre a su hijo, Renato, junta el periódico, por favor. Entonces él se espera, el hijo, y le dice, no. Entonces, con un tono de más autoridad, el papá le dice, Renato, te dije que juntaras el periódico. Entonces el niño va ahora sí ya y junta el periódico y se lo lleva a su papá. Pero su mamá ve esta acción y le dice,
oye Rodolfo, ¿por qué castigaste al niño por tan poquito desobediencia que él hizo? ¿Por solamente no traerte el periódico, Rodolfo? Le dijo, mira mujer, yo no he castigado a Renato porque no me trajo el periódico, lo estoy castigando porque me desafió. El periódico no es nada, pero que él se haya puesto delante de mí a ver hasta dónde yo llegaba, eso es grande. El periódico es poco, pero la afrenta es grande. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿No estaremos desafiando a Dios con nuestra actitud? Pero es que solamente no le he ido a hablar a esa persona que yo siento en mi corazón decirle, ¿no estarás desafiando al Señor? Es que solamente a veces me voy de pinta así de la escuela, pero un ratito, luego vengo otra vez. ¿No estarás desafiando al Señor? Hoy no voy a hacer la tarea, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿No estarás desafiando al Señor? Así que, hermanos, si tú estás fallando en algo pequeño que tú consideras así, ten cuidado, porque puede transformarse en algo grande y estarás desafiando al Señor. Como si tú le pusieras el puño a Dios diciéndole, no se haga tu voluntad, sino la mía, Señor. Y ahí va Luis Miguel caminando por el centro. Bueno, cúbrete, ¿eh? No vaya a caer un rayo en ese rato. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos que la primera razón fue de que Dios es soberano y nos queda claro. Ahora, segunda, la obediencia es una deuda que debe de ser pagada. Ese es nuestro segundo punto. Hechos 5:30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron en un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y ha sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. ¿Sí? Jesús ha muerto por nosotros, hermano, y se ha entregado. Piensa en Jesús. Piensa en Jesús por un momento, hermanos. Lo que ha hecho por ti, sufrió, derramó su sangre, murió en la cruz, te sigue perdonando los pecados, pasados, presentes, futuros. Mira hacia el Calvario, hermano. Y dime si tenemos derecho a desobedecer. Cuando tú lo ves, ¿cuántos vieron la pasión de Cristo? ¿Ninguno? Ay, güey, fue un éxito. Todos, ¿verdad? Ok. Yo no que te vuelves el hombre más espiritual en ese momento. Te hincas a orar, ¿no? Tenías años que no lo hacías, pero en ese momento te hincas. Padre, aquí estoy. Porque mira, cuando nos damos cuenta del valor y cuando vemos a Cristo, es cuando recordamos que no somos nada, hermanos, y que Dios merece toda la gloria. ¿Sabes? A veces la gente fataliza los cantos que son muy sangrientos. ¿No te has fijado? Que lo dicen, ay no, ese canto no me gusta porque me imagino al Señor todo lleno de sangre y todo lastimado. Pues es para eso, para que te acuerdes. De hecho es para eso. Los cantos que hacemos en recordatorio al sacrificio de Cristo es válido, hermanos. ¿Sí? No estamos nosotros siendo góticos, ni hardcore, ni nada de eso. Nosotros lo que queremos es recordar a Cristo, su muerte y lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo que se hace en la Santa Cena. Bueno, entonces es un deber que tiene que ser cumplido, mis hermanos. Es una deuda que debe de ser pagada por nosotros. Nos debemos al Señor. Tercera razón, la obediencia es una delicia que debe de ser preferida. La obediencia es una delicia que debe de ser preferida. Y a lo largo de nuestra vida cristiana hemos escuchado esto, hermanos.
Y les voy a decir que no existe tal cosa. No existe tal contradicción como un creyente desobediente pero feliz. Estos términos son incorrectos. Por ejemplo, que tú has visto a un hermano que la verdad su vida espiritual, de hecho, el hermano es muy carnal. Bueno, vamos a decirle hermano porque lo vemos en la iglesia. Pero tú ves que está muy mal, pero lo ves contento. ¿Qué puedes deducir con eso? De que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo que tú andas entre el mundo y estás contento? Eso no existe. El cristiano no debería ni de estar ahí, y si llegó ahí es porque le preguntó algo, pero no porque vive ahí. Entonces no existe tal concepto del cristiano desobediente, rebelde, pero feliz. No existe. Si tú conoces a alguno, predícale el evangelio. Ora por él, porque no se ha convertido al Señor. No ha nacido de nuevo. Aquel cristiano que está fuera de la congregación, que está rodeado del mundo, digamos que no se pudiera escapar, está triste, está seco y está vacío. Va a girar hacia el Señor tarde que temprano. No existe tal cosa como el cristiano carnal pero bien contento. No existe. Analicemos nuestro corazón, mis hermanos. Hechos 5, 41 al 42. Los apóstoles salieron del concilio, ¿cómo? ¿Cómo salieron los apóstoles? Tristes, híjole, mayugados y agüitados todavía, lastimados y llorando. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y aparte de eso, todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando tú eres obediente, hermano, aún estés en la situación más fea y más dolorosa, tu gozo va a estar ahí. ¿Qué fue lo que a Cristo lo sostuvo cuando estaba en la cruz? Hebreos nos lo dice, el gozo puesto en el galardón. ¿Sabes? Cristo te veía a ti cuando tenía la cruz y decía, ya mero voy a llegar. Cristo veía a su Padre también y decía, Padre, voy a estar contigo otra vez a la diestra y tú me exaltarás. Yo aguanto aquí. Y tú y yo decías, ay no, ya no me habló el hermano, ya me voy. Imagínate, hermano. A ellos fueron golpeados, escupidos, avergonzados, latigados, ninguneados, y todavía salieron felices. ¿Sabes? El Espíritu Santo estaba en sus vidas caminando de una forma poderosa. Yo te voy a decir algo que yo entendí una vez. Muchas veces decimos, ven Espíritu Santo, queremos sentir tu presencia, y lo hacemos de una manera hasta bien vestidos, ¿no? Hoy vine a recibir al Espíritu Santo en mi vida. Oh, Padre, jararabasí, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? ¿Sabes cuándo vas a sentir más al Espíritu Santo? Cuando padezcas. ¿Quieres sentir el poder aquel fuego que te hace que te entumas y que no sientas el dolor y que te haga que te quite la vergüenza? Predica. Donde no quieres predicar, ve a donde te da miedo ir y vas a ver que vas a sentir más el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está para darte masajes espirituales. El Espíritu Santo está para que te dé valor, para que hagas la obra de Dios. ¿Sabes cuándo vas a sentir la gloria del Señor? Cuando estés todo cansado y no puedas venir a la iglesia, pero tu obediencia y tu amor a los hermanos, ¿sabes? En el camino vas a sentir la vida misma. Me hace falta la vida. El Espíritu Santo la tiene, pero no creemos. Me hacen falta fuerzas nuevas, pastor, necesito descansar. No, necesitas el poder del Espíritu Santo. Cálale. Cuando estés aquí digas, ay Padre, sé obediente,
Ve hasta el final y vas a sentir un poder que te levanta que ni cuáles pastillas de no sé qué. ¿Sí? Vamos empezando a predicar, mis hermanos. Ahora, fíjate muy bien. Nosotros, entonces, debemos de ser obedientes al Señor en cualquiera de nuestras situaciones. Obediencia y regocijo, hermanos, siempre van de la mano. Usted acuérdese de eso. La obediencia y el regocijo siempre van de la mano en la vida del cristiano. Es una mentira del demonio, mis hermanos, que la voluntad de Dios es dolorosa, miserable y aburrida. No, hermano, porque por más dura que parezca, el Espíritu Santo te la ha de endulzar. Porque el Señor te ha mandado a eso. ¿Sabes? Ellos cuando eran golpeados decían, pues así dolía, ¿tú crees que no? Pero decía, nos parecemos más a Cristo. Nos parecemos más a Jesús. Hay marcas de Cristo en nosotros. El Señor lo está tomando en cuenta porque estamos haciendo el bien y estamos siendo golpeados. Porque si tú eres golpeado haciendo el mal, pues bueno, tú te lo mereces. Pero cuando tú eres golpeado haciendo el bien, dice la palabra de Dios, que esto Dios lo toma en cuenta. ¿Y cómo crees que subía el olor en medio de esa cárcel hacia Dios? Olor de vida, dice el Señor. Olor de vida. Un incienso agradable al Señor. Pero cuando eres desobediente, hermano, dice que el olor a muerte sube. Y así como cuando el Señor tomó la decisión de acabar con todo el mundo cuando estaba Noé, porque subía delante de él el olor a muerte de la desobediencia de la gente. Y no tardamos en otra vez hacerlo tomar esa decisión, hermanos. Ya estamos en los últimos tiempos, bien. Y bien haríamos en predicar entonces, hermanos, la palabra primeramente a nuestra familia y después a nuestra ciudad, a nuestro estado, a todo el mundo. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que los mandamientos del Señor son para protegerte a ti. Son un cerco que Dios pone alrededor de ti. O sea, no son carga. Los mandamientos de Dios son para tu bien. Pero fíjate, la razón, hermanos, por las cuales nosotros no obedecemos o no encontramos el gozo en el Señor es porque no confiamos en el Señor también. Voy a responderte la pregunta que te hice al principio. No encontramos el gozo en el Señor porque no confiamos en Él, porque tenemos dificultades recibiendo órdenes de un extraño a quien no conocemos. No conocemos a Dios, por eso no confiamos en Él. ¿Quién es Él para decirme? Y si lo creímos solamente en la carne, como cuando dice el apóstol, si conociste a Cristo en la carne, también olvídate de Él. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor tú has conocido a Dios porque tu mamá te contó. Has conocido a Dios porque tu familia ha sido cristiana desde hace muchos años. Pero eso no quiere decir que tú hayas nacido de nuevo, hermano. Eso no quiere decir que tú ya lo hayas entendido todo. Tú tienes ahora como tu abuelo, como tu abuela que empezó a entregar su vida a Cristo, tú la tienes que entregar. Porque a lo mejor se te hace hasta extraño los mandamientos que Dios te manda, porque para ti Dios es un extraño. Aunque sepas de Él. ¿A poco no has oído hablar de alguien muy famoso? Por ejemplo, que te digan, oye, ¿no conoces al Tuercas? Te dicen, bueno, el taller El Tuercas, ¿lo conoces? ¿Pero lo conoces a él? ¿Sabes qué le gusta al Tuercas? ¿Sabes cuándo cumple años el Tuercas? ¿Sabes si es enojón o es risueño el Tuercas? No, conoces del Tuercas. ¿Sabes hasta dónde está? Pero no lo conoces a él. De la misma forma, hermanos, para vergüenza les digo a muchos que no conocen a Dios. No lo conocen, por eso no confían en Él, por eso no lo obedecen. Porque sienten que Dios les va a fallar. Ay, ¿a poco yo voy a dejar mi trabajo o voy a hacer esto nomás por Dios? No, y si no cumple, ¿ves?
Tu trabajo está mal, tienes que dejarlo, ya lo entendiste, ya te lo dijeron. Tu pastor, el liderazgo, ya te dijo que está mal. ¿Por qué no confías? ¿Por qué tú no has captado eso? Que no conoces a Dios. Tienes dudas. Eso te lo digo en una situación que pueda pasar. Pero ciertamente no conocemos al Señor a veces. Pero cuando conocemos a Jesús, hermanos, sabemos que sus mandamientos son para nuestro bien. Y esto se demuestra en su amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Podemos confiar en Jesús. Su palabra lo dice. Cuarta razón y última. La obediencia es una decisión que debe de ser practicada. Porque no siempre, mis hermanos, se hace la voluntad de Dios, aunque usted no lo crea, de Ripley. Él nos ha dado la decisión, mis hermanos, para obedecer o desobedecer. ¿Sí? En el modelo de oración que Jesús nos enseñó, o sea, el Padre Nuestro, nos manda que pidamos a Dios que se haga la voluntad de Él. Así como en el cielo, en la tierra también. Porque muchas cosas que pasan en tu vida, mi hermano, dime si no es cierto, no deberían de haber sido de esa forma. Que todo obre para bien es otra cosa. Y la soberanía de Dios no se mueve porque tú desobedeciste. No, pero tú podías haber hecho las cosas de diferente forma. ¿Recuerdas los hubiera de Dios? Que Dios dice en su palabra muchas veces en el Antiguo Testamento: si hubieras obedecido la voz de Jehová, no te hubiera pasado esto, pueblo de Israel. Si hubieras escuchado atentamente los mandamientos de Jehová tu Dios, estuvieras en la gloria, Israel. Pero por cuanto te has olvidado de los mandamientos del Señor, los hubiera de Dios. Si tú, dice el Antiguo Testamento, si tú obras en obediencia, dice el Señor, yo te bendeciré con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Pero si tú desobedeces, yo te voy a dar esto, esto, esto y esto. Y está más larga la lista de la desobediencia que de la obediencia. Y no para bien, para mal. O sea, mis hermanos, la soberanía de Dios no se mueve ni se distorsiona por nuestra rebeldía. Él conoce las dos áreas. Él conoce cuando vas a obedecer y cuando vas a desobedecer. Tú no le mueves los planes a Dios por eso. Yo no voy a ir a la iglesia ahora, a ver qué hace el Señor. Ay, sí. No, va a seguir igual. Va a traer a 5. ¿Verdad? O sea, lo más probable, Él añade a la gente. Pero ¿sabes? Él te quiere traer a ti también. Pues Dios no está contra ti, ya lo vimos. Los pensamientos del Señor son de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, tenemos nosotros, mis hermanos, que obedecer entonces, mis hermanos. Que Dios nos perdone en nuestra tibia forma de obediencia, hermanos. De verdad. Porque a veces obedecemos a medias, que al final de cuentas no es obediencia tampoco. Y tenemos que cuidar esa área de nuestra vida. ¿Sí? A veces decimos: no, pues siempre se hace la voluntad de Dios de todas maneras, así que lo hagamos o no lo hagamos, de todos modos Dios lo va a hacer. A ver, ¿eso qué habla de nosotros, hermano? De nuestra falta de responsabilidad. Así decimos: de todos modos Dios de alguna manera lo va a hacer. No, tú lo vas a hacer, tú lo tienes que hacer. Que Él después agarre a otra persona porque tú no obedeciste, eso es otra cosa, pero Dios ya te dio una responsabilidad y debemos de ser fieles a eso. ¿A cuántos Dios les ha mandado a hacer algo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos Dios ya les dijo qué deben de hacer? Aunque sea seguirlo, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Pero ya sabemos, sígueme, dice el Señor. A todos ya nos dijo eso. Sígueme. Entonces el Señor nos ha dado la capacidad de obedecer o de desobedecer, hermanos. Eso téngalo usted bien claro. Es que si yo no obedeciera porque Dios así lo quería, porque tenía un plan para... No le acomodes. Ahora, sin embargo, sabemos que Dios puede hacer todas las cosas, ¿verdad?
Bueno, pero también yo te voy a dar 5 cosas ahorita que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer 5 cosas. Sí, Dios no puede hacer todas las cosas, ¿eh? Pues te voy a decir 5 cosas que Dios no puede hacer. Apúntale bien. 1, Dios no puede fallar porque Él es omnipotente. Dios no puede fallar. Eso no lo puede hacer Dios. Efesios 1:11, y te lo leo, no lo apuntes. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes de Él, que todo lo hace según el designio de su voluntad. Número 2, Dios no puede hacer lo malo. Dios tampoco puede hacer lo malo. No lo podemos provocar con nuestra desobediencia. Siempre sus juicios van a ser justos. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 3, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por nadie. Santiago 1:13 al 14, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno de ustedes es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Número 4, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Ves? Porque por eso Dios sigue contigo, a pesar de que no obedecemos muchas veces. Segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. 5, Dios no puede ser injusto. Tampoco. Dios no puede ser injusto. Romanos 3:26 al 28. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mis hermanos, un amor forzado no es amor. Y Dios de esta manera, en su soberanía, nos pide que lo amemos y que lo obedezcamos de corazón. Dios nos ha dado la capacidad en Cristo, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Para obedecerlo. Y Dios está esperando la respuesta de tu corazón, la respuesta de tu agradecimiento, la respuesta de la consideración que tienes de lo que Cristo ha hecho por ti. Él está esperando eso, porque tú ya lo sabes. Y ahorita vamos a ver en los requisitos por qué lo sabes. Pero el Señor está esperando de tu corazón. Dios no fuerza a nadie, no forza a nadie a que lo ame, a que lo obedezca, a que lo busque. No, el Señor ha dado su Espíritu, ha dado su palabra, y hay personas que están predicando el Evangelio para que lo conozcan y el hombre tome su decisión. He aquí el bien y el mal. Escoge tú. Pero yo, dice el Señor, fíjate la bondad de Dios, yo te digo que escojas el bien, pues para que te vaya bien, ¿verdad? Y así obtengas la vida eterna. 5 requisitos para la obediencia. Fíjate lo que Dios te pide y lo que Dios te ha dado, para que tú no tengas duda. Primero, la obediencia es informada. Hechos 5, 17 al 21. Te lo leo. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, de los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celo y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche, un ángel del Señor llegó, abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, fíjate la ordenanza del ángel, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. A ver, ¿hubo mandamiento o no? ¿Sabían lo que tenían que hacer? Ah, bueno, muy bien. Luego, al oír esto, entraron en el templo por la mañana y se fueron a su casa. ¿Así dice? ¿Qué dice? Y se pusieron a enseñar.
Ajá. Hubo una ordenanza y la cumplieron, ¿ok? Lo que Dios no manda, no exige, hermanos, sino que lo que ya el Señor ha revelado a tu vida, en su voluntad, que está en la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Otros en el corazón, gloria a Dios. Deberíamos de sumergirnos, hermanos, en ese conocimiento para conocer y estar conscientes de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Toda obediencia genuina, hermanos, es una obediencia informada y el Señor tomará en cuenta lo que Él ha mandado, ¿sí? Ay, que el Señor no me dijo cómo. Bueno, entonces estarías justificado, pero como el Señor ya ha dicho muchas cosas, está esperando nuestra obediencia, ¿ok? Segundo, la obediencia debe de ser intencional. Proverbios 8, 32 al 34. Hijos, y me encantó este proverbio, mis hermanos. Hijos, por favor, escúchenme. Dichosos los que siguen mis caminos. Sean sabios y préstenme atención y no dejen de lado la disciplina. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigente a las puertas de mi casa. Vigente, vigilante a las puertas de mi casa. ¿Tú sabes lo que es una atalaya, hermano? No es un testigo de Jehová, ¿eh? ¿Tú sabes qué es una atalaya? Fíjate, en la antigüedad los atalayas subían a unas torres en las cuales eran las personas que veían si venía el enemigo o algún pueblo lejano. Entonces se subían y había gente que estaba como en las películas, ¿no? Viendo, ¿no? Bueno, no había en ese tiempo, ¿eh? Pero checaban, tenían buena vista, ¿no? Como dijo una vez una amiga, vista de gorila, que diga de águila. Miraban a lo lejos. Entonces ellos decían, sonaban un cuerno porque sabían que venía ya el enemigo o venía algún pueblo contra ellos, ¿verdad? Estaba vigilante. Eso es una atalaya. Ahora, ¿nosotros somos atalayas en nuestra vida o no? Fíjate, muchas veces nos desesperamos y decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios en esta etapa de mi vida? Y cuando no sabemos, decimos, yo no tengo la culpa de no saber qué es lo que Dios quiere para mí. No me presionen. ¿Por qué me exigen cosas que yo no sé? Yo no soy un ángel como para saber cuál es la voluntad de Dios. Hermano, ¿tú no deberías de saber ya cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué acaso Dios está escondido y no te quiere decir? Imagínate, ¿cómo crees? El Señor escondiéndose de ti, burlándose de ti. Eso es lo que tú quieres decir cuando dices que no sabes. Ok, yo entiendo que hay cosas más oscuras en las cuales no entendemos bien, pero yo te voy a decir algo. Toda oración, y te lo voy a decir de manera personal, toda oración que yo le he dicho al Señor, todas me ha contestado hasta hoy. Todas. Yo no tengo ninguna duda de cosas que le he preguntado al Señor. Que tuve dudas también cuando empecé, pero yo le pregunté. ¿Tú ya le preguntaste al Señor? ¿Tú ya fuiste delante de Él y lloraste y le dijiste, Señor, esto, explícame? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo le preguntaba cosas a Dios sinceramente que yo quería saber porque mi vida espiritual estaba atormentada, así era. En un momento el Señor me contestaba. Me mandaba a alguien, me topaba una predicación, me encontraba algún amigo. No, ¿sabes? Dios es fiel, hermano, de verdad. Tanto que mira dónde estoy. Estar aquí es el resultado de una oración. Cuando yo le dije, Señor, muéstrame y llévame donde sea tu voluntad. Yo quiero estar rodeado de gente que te sirve de verdad. Y me ha rodeado Dios de gente que ama al Señor de verdad. De verdad, te lo digo. Parece como imanes. Nos juntamos ya y estamos. Imagínate. ¡Qué bendición! Porque todo lo que pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él lo hará. ¿La voluntad de Dios es que tú vivas ciego? No. ¿La voluntad de Dios es que tú vivas sin rumbo? No. Dios quiere que conozcas su voluntad. Ahora, ¿por qué no la conoces? Eso es lo difícil. Y lejos de ensoberbecernos, hermanos, debería de darnos vergüenza cuando decimos,
Es que no sé qué hacer y tengo 20 años en el Evangelio. No, hermanos, yo a los 3, 4 años ya veía más claro. O sea, no, hermanos, no caminemos de esta forma. Honremos al Señor conociendo su voluntad y estando atentos a lo que el Señor quiere decirnos. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, hermanos, si tú no estás, o si tú no conoces la voluntad de Dios, sí es tu culpa. Sí es tu culpa. El Señor ya ha revelado su palabra. En la intimidad diariamente, leyendo su palabra, congregándote y haciendo estas cosas, vas a conocer su voluntad, bro. De verdad. Yo te lo firmo donde tú quieras. Papá ya ha hablado. 3. La obediencia debe de ser inmediata, hermanos. Estamos viendo los requisitos, ¿eh? Los requisitos son estos. El primero te dije que debes ser informada. Tú debes de estar informado de qué es lo que debes de hacer. El Señor te dice, infórmate. ¿Sí? En vez de leer el diario de quién sabe quién, infórmate en la Escritura qué es lo que debes de hacer. Otra, tu obediencia debe de ser intencional. O sea, tú debes de buscar obedecer a Dios. Presentarte todos los días de mañana. Tercero, debe de ser inmediata. Cuando tú ya sepas, debes de obedecer ya. Eso le gusta mucho al Señor, brother, te lo digo en serio. Cuando tú obedeces rápido, rápido te limpia el Señor. Fíjate, te voy a contar un testimonio mío rápido. Cuando yo comencé en el Evangelio, cuando yo me di cuenta que Cristo era la verdad, el camino y la vida, yo estando ahí, yo les decía a los líderes, hermanos, hola, soy Francisco, pero ¿qué puedo hacer yo para amar más al Señor? O sea, ¿qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios busca de mí que yo haga? Y me dijo una vez el líder que fue después de la alabanza mío, me dijo, no, Fran, pues busca a Dios, ora, ayuna, entrégale todo lo que está mal, que tú captes que está mal, y límpiate y sírvele al Señor y no te dejes de congregar. Pues yo lo hice, hermanos. Yo lo hice. Yo nunca supe que todos los que estaban ahí no lo hacían. En un año, yo ya no era la misma persona. A comparación de gente que tenía 15 años ahí, 20 años ahí, que no sabía ni un cuarto de lo que yo ya sabía. ¿Qué pasó? La obediencia cuando es inmediata, hermanos, el Señor te limpia rápido. Rápido te limpia el Señor. Yo como en 2, 3 meses ya no decía ni siquiera malas palabras, hermanos. 5 años y, se me siguen saliendo, hermano, todavía. Ridiculeces. Y le vienen a contar a uno. Todavía le quieren contar a uno como si uno no supiera. No, y todavía sigo batallando, hermano. O sea, batallas porque tú quieres, hermano. Oye, a los 3 meses ya estaba sirviendo yo. O sea, yo le sirvo al Señor casi desde que me convertí, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en la iglesia? ¿Cuántos le sirven al Señor ya? Amén, Roberto, mira, bien entregado. Hermano, si tú ya tienes 3, 4 años en la iglesia y todavía no has servido, algo está mal. No te has involucrado en nada, está mal. Bueno, ya no los voy a regañar tanto ya. Hechos 5, 28 al 30, ya vamos a terminar, hermanos. Hechos 5, 28 al 30, alábele. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron en un madero. Ahora, se les dijo todo esto, hermanos. ¿Y ellos qué? ¿Cuántos días tardaron en seguir predicando? Inmediatamente estaban enseñando. Antes y después. Y siguieron hasta el día de su muerte. Su obediencia fue inmediata. Salmo 119, 60. Fíjate lo que decía el salmista. Voy a darme prisa y sin tardanza cumpliré tus mandamientos. Fíjate nomás. Voy a darme prisa, Señor. Y sin tardanza voy a cumplir tus mandamientos. Mira, así te vas a limpiar, hermano, de volada. El entendimiento, mis hermanos, puede esperar de cualquier cosa que tú no entiendas ahorita, pero la obediencia no.
Yo así obré. Yo muchas cosas no las entendía del todo, pero obedecía lo que yo ya sabía. Ahora ya las entiendo. Ya el Señor me las fue explicando. Porque, fíjate, Dios habla más en la santidad. Mientras tú te vas limpiando más, oyes más clara la voz de Dios, aunque traigas audífonos. Fíjate, a mí me ha pasado así. A mí me gusta mucho la música y siempre trato de tener audífonos que se oigan chido, ¿verdad? Porque soy amante de la música. Pero aunque yo traigo audífonos, yo oigo la voz de Dios. Porque Dios no obra en estas orejas. La voz de Dios está hasta acá. Y aunque yo traiga la música así tanta, cuando Dios me habla, yo entiendo. Y a veces estoy escuchando música a alto volumen y estoy oyendo a Dios también. Porque la voz de Dios está dentro. La voz de Dios es de un lugar distinto, que penetra esta atmósfera. ¿Sí? Que aunque yo pueda tener muchísimo ruido, la voz de Dios la oigo. ¿Tú también oyes la voz del Señor así, hermano? Tú la vas a oír mientras te limpies cada vez más. Cuarta, la obediencia tiene que ser inflexible, perdón. La obediencia tiene que ser inflexible. Nuestra obediencia, hermano, no puede ser selectiva. Nuestros hermanos obedecían bajo sentencia de muerte en esos tiempos, ante el emperador y las autoridades eclesiásticas. Ellos sabían que estaban jugándose la vida, hermanos, pero aún así eran obedientes hasta la muerte. Y muchos hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Muchos con una muerte también muy dolorosa. Pero nunca desistieron. De la misma manera nosotros debemos aprender el ejemplo de ellos. Y entonces obedecer bajo cualquier circunstancia. Sabemos que el Señor nos va a dar el gozo en cualquier circunstancia en la que estemos. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿qué pasa, hermanos? Una vez escuché este comentario y lo apunté para decírtelo. En estos tiempos los soldados de Cristo son de azúcar. Por cualquier cosa se derrumban. ¿Sí o no? Ya tu tío, el que casi no ves, ya te dijo, pues ya eres cristiano, pues ahora no me hables. Y ya te sentiste. Ya viniste a hablar con el pastor porque piensas desistir del camino. Ni lo ves a tu tío. En lo mínimo. Yo quería sentarme allá atrás y el ujier me dijo que me sentara allá adelante. No puede ser posible. Cristo nos hizo libres. Hermano, ¿y el vituperio? O sea, ¿y lo demás? ¿Qué? O sea, nunca nos han corrido de una casa, nunca te han golpeado por predicar. No pasa, hermano, imagínate. Te meten a la cárcel porque vas al otro día con una bazuca tú a regresarle el bazucazo. ¿Ves? O sea, somos de papel, hermano. Ahorita vayamos pasando a otro nivel, ¿sale? De papel a piedra y de piedra a hierro y ahí vamos, ¿va? 5. La obediencia tiene que ser apasionada. Esa es la última. Nuestra obediencia tiene que ser apasionada, hermanos. ¿Qué es apasionada? Es decir, la voluntad de Dios tiene que ser de todo corazón, hermanos. Los apóstoles estaban llenos de pasión que quemaba su interior, abrasadora, emotiva. ¿Sí? ¿Tú tienes un celo verdadero por el Señor, hermano? ¿A ti te duele que no se esté predicando o que alguien hable mal en contra de Cristo o que la cosa esté muy mal? ¿Tú sientes feo, hermano? No te escucho. ¿Sí? Ok. Entonces, prediquemos el Evangelio, hermanos. Obedezcamos al Señor. Y como lo dije hace un momento, que Dios perdone nuestra tibia y mediocre manera de obedecer, hermanos. Eso es para todos, también para mí. O sea, que Dios nos perdone por obedecer así, si se le puede llamar obediencia. Ponte de pie, hermano. Vamos a concluir y te voy a hacer también una pregunta. Habiendo visto esto, hermanos, ¿tenemos razones para obedecer al Señor? ¿Hay razones para obedecer al Señor? Y yo te dije algunas, hermano.
Yo te dije 4. Y deberían de ser suficientes para que hoy estuvieras con una vida postrada delante del Señor. Pero no son suficientes, ¿verdad? Siempre necesitamos más. Más y más. En vez de que una sea la que derroche toda nuestra vida delante del Señor, ¿verdad? ¿Recuerdan el canto de Matt Redman que se llama 10,000 razones? De hecho, ya existe un canto que se llama 1,000,000 de razones. Y sabes, no son suficientes para abarcar las razones por las cuales amamos y debemos obedecer a Dios. De hecho, yo estoy en claro que debemos de componer una canción que se llame Infinidad de razones, porque las razones para obedecer al Señor son infinitas. Nunca nos las vamos a acabar, ¿sí? Hemos visto algunas en esta tarde, mis hermanos, y los requisitos también para hacerlo de una forma agradable al Señor. Así que, ¿quieres tener más poder del Espíritu Santo en tu vida, hermano, para vencer el mal? ¿Sí? Obedece. ¿Quieres permanecer en victoria espiritual? Obedece. ¿Quieres ser el hombre y la mujer más bienaventurada sobre la tierra? ¿Qué debes de hacer? Adiós. Gracias te damos, Señor, por este día que tú nos das. Bendice a mis hermanos hoy en este día y ayúdanos a que nuestra obediencia sea cada día más y más y más, Señor. Que podamos entregar nuestra vida delante de ti. ¿Por qué no levantas tus manos, hermano, y te comprometes delante del Señor en adoración? Y le dices: Señor, yo quiero ser para ti. Yo quiero entregarme completamente a ti. Me es suficiente, Señor, lo que he escuchado, aunque yo ya sabía, Señor, pero en este momento quiero cambiar todas las cosas que están mal en mi vida. Ayúdame, Señor. Aunque yo sé que tú ya has puesto tu presencia para poderlo hacer, pero empújame, Señor, una vez más en tu gracia, en tu bondad, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tú seas glorificado en mi vida. Hoy me pongo, Señor, delante de ti como una vez ya lo hice, Señor. Como una vez ya te dije que te iba a entregar toda mi vida, Señor. Me he olvidado, pero aquí estoy. Una vez más, trayendo a memoria esa promesa que yo te hice, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido que me acompañes, como dice tu palabra, en todo tiempo y hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.